Bienvenidos hermanos y hermanas a su programa Restaurando Nuestra Nación en su espacio particular, Educando en Derechos Humanos. Sus hogares nos sintonizan, es para nosotros un honor, una bendición poder platicar con ustedes sobre los derechos humanos. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con un grupo humano en particular, los derechos humanos de las personas con discapacidad, o bien, como se le denomina modernamente, derechos humanos de las personas con capacidades diferentes. Hace algunos años a este grupo social se le denominaba los inválidos, los minusválidos, los incapacitados. Pero hoy la humanidad ha tenido conciencia que todas estas expresiones son denigrantes, son peyorativas y son discriminadoras. Por lo tanto, hay un consenso en los defensores de los derechos humanos que se le denomine personas con capacidades diferentes. Nos estamos refiriendo a las personas que tienen problemas para ver, para escuchar, que andan en una silla de ruedas, que no tienen la posibilidad de desplazarse por sí mismas. Las discapacidades son múltiples, las discapacidades están divididas en discapacidades sensoriales, que son las personas no videntes, las personas con problemas auditivos que no escuchan. Esas son las discapacidades sensoriales. Las discapacidades físicas o físico-motoras son aquellas personas que no pueden desplazarse, que tienen que usar una silla de ruedas porque tienen paraplegia, hemiplegia, porque tienen disfuncionalidades en sus brazos o en sus piernas o en su columna vertebral. Esas son las discapacidades de carácter físico-motor. Tenemos las discapacidades mentales, que son aquellas que limitan el desarrollo de la persona por algunas dificultades en su psiquis, en su mente, en su sistema nervioso. Puede ser parálisis cerebral infantil, síndrome de Down y otras disfuncionalidades. Y tenemos las discapacidades múltiples, que es una combinación entre una discapacidad y otra. En Nicaragua, el número de personas con discapacidad o con capacidades diferentes es muy elevado. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en países como el nuestro, aproximadamente el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, Nicaragua, por ser un país que en su historia ha tenido muchos conflictos bélicos, es decir, guerras, desastres naturales, hambrunas, contaminación ambiental y otros factores que no podemos dejar de mencionar, como los accidentes de tránsito, accidentes laborales y la violencia intrafamiliar, la violencia que los hombres le propinamos a las mujeres, es también generadora de discapacidad. Es decir, estamos hablando de un 12% o quizás más de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Estas personas tienen derechos humanos, tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Una persona que no ve, que no oye, que no camina, tiene derecho humano igual que las personas que no tienen alguna limitación física, sensorial, como las ya mencionadas. Derechos específicos tienen estas personas también, como por ejemplo el derecho a la educación. En nuestro país no existen, hay una expresión popular que se dice los sordomudos. No hay, por ejemplo, centros educativos para este grupo poblacional que le podemos denominar que tiene algún tipo de limitación para escuchar o para hablar. El sistema educativo tiene la obligación de incluir a estas personas, pero no solamente a ellos, también a los no videntes. Es decir, a todas estas personas tienen el derecho de estar integrados en el sistema educativo, primaria, secundaria, educación técnica y educación universitaria. Pero para que eso se haga realidad, se requiere de una transformación completa del sistema educativo, se requiere de una reforma curricular, de cambios en las metodologías, de tal manera que las escuelas normales, las universidades, puedan garantizar este derecho. Por otro lado, el derecho al empleo, el derecho al trabajo. Muchas de estas personas tienen capacidades y habilidades académicas, técnicas o de otro tipo, sin embargo, no se les reconoce el derecho al trabajo. Tenemos una ley conocida como la Ley
202 o Ley de Equiparación de Oportunidades, que establece que las empresas tienen la obligación, sean estas públicas o privadas, de contratar a las personas con capacidades diferentes. Derecho a la salud, derecho a la rehabilitación, derecho a estar integrados en una familia, derecho a la sexualidad, derecho a que se respete su integridad personal, derecho a que no se violente su integridad sexual. Muchas personas con discapacidad, sobre todo niñas y mujeres, son abusadas y son violentadas sexualmente por su condición, y su persona, su integridad debe de ser respetada. Derecho de vivir libre de violencia, derecho a la paz, derecho a la estabilidad, y también se encuentran dentro de estos derechos lo relacionado a la integración social. Ya decíamos, integración en la escuela, integración en la familia, integración en la comunidad, integración en el mundo laboral. Recientemente las Naciones Unidas aprobó una Convención Universal sobre Derechos Humanos de Personas con capacidades diferentes. Nicaragua ratificó, firmó esta convención, la firmó, está pendiente su ratificación, y en este sentido todos, el Estado, sociedad, familia, iglesias, debemos respetar los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes.